Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está nos assistindo remotamente, às pessoas que estão aqui presentes. É um prazer, uma honra receber o Eduardo Gudinas aqui no nosso instituto. O Gudinas veio para participar, na verdade, do evento, um congresso da Associação dos Programas Interdisciplinares em Humanas e Sociais, que estava ocorrendo agora, terminou hoje pela manhã, na IASH, na USP Leste. E aí aproveitamos a estada dele aqui, que fez a abertura do encontro, ofereceu um mini curso lá. Depois, se quiser falar alguma coisa disso, da experiência, fique à vontade. E aí o convidamos, ele amavelmente cedeu, concordou, está aqui no evento pós-congresso, aqui no Instituto de Estudos Avançados, uma promoção do próprio Instituto, do programa de pós em mudança social e participação política da IASH, que estava promovendo esse encontro, que estava vendo lá também, e do nosso programa de Geografia Humana, do qual eu também faço parte aqui na FEFELESH, né? O Gudinas é conhecido, acho que por todas as pessoas, pelo livro que circulou bastante aqui no Brasil, Os Direitos da Natureza, editora Elefante, se não me engano, né? Hoje faz parte do Centro Latino-Americano de Ecologia Social, já compartilhou uma importante cátedra na Universidade de Oslo com figuras conhecidas como James Lovelock, por exemplo, e também teve o papel, né, de aconselhamento, de consultoria na elaboração da Constituição do Equador, que não é nada, é a Constituição que pioneiramente, estou sabendo também, pioneira e unicamente no mundo consagrou o Estatuto dos Direitos da Natureza, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco hoje aqui. Inclusive a possibilidade dessa ou oposição ou confluência, né, entre direitos da natureza e direitos humanos. Aqui, às vezes, tem muito mais má compreensão do que compreensão, né? E a gente vai ter a oportunidade de debater, vamos escutá-lo, vou passar a palavra imediatamente para ele, e durante o tempo que você quiser, desde que seja entre 30 e 40 minutos, não é? E depois a gente conversa, a gente debate, né, com as perguntas que vierem remotamente e das pessoas aqui presentes. As pessoas presentes têm sempre o privilégio de poder fazer a questão primeiramente, inclusive, tá bom? Para a gente poder debater. Eu não me apresentei, meu nome é Marcos Bernardino de Carvalho, eu sou professor da IASH, como já disse também do programa de Geografia Humana aqui da FEFELESH, e estou lá no ProMUSP e também no curso de Gestão Ambiental, e este ano em especial estou desenvolvendo uma pesquisa aqui no Instituto de Estudos Avançados, no âmbito do programa sabático, né? E é isso. Muito obrigado mais uma vez, Gudinas, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, das pessoas que nos assistem. A palavra está com você. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en esta otra campus de la USPI. Gracias a los que están aquí físicamente. Gracias también a los que están online y nos verán después. Y voy a hablar bien lento, asumiendo de que la mayor parte de los que nos ven vía las redes, eles falam portugués. Entonces, me gustaría... Um momento, Guilherme. Só para esclarecer, para aclarar. Eu estou falando em português, nem exercitando o portunhol, por solicitação do próprio Gudinas, que tem um certo parentesco com gentes aqui do Brasil, não é verdade? E gosta também de exercitar o português. Por mais que seja muito desafiador para a gente aqui, a vontade de falar o portunhol. Mas vamos falar em português, você fala em espanhol, você fica à vontade. Y entonces, para comenzar, voy a abordar esta problemática haciendo mención en un PowerPoint que asumo que se verá online.
El tema de esta conferencia, de esta palestra, es las relaciones entre los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y qué implica el giro biocéntrico. Esa discusión, a su vez, contiene un necesario debate, o por lo menos advertencia, de que el concepto de derechos tiene una clara filiación y una derivación de la condición moderna, y especialmente en sus formulaciones más recientes del siglo XX. Y por lo tanto, ese abordaje y el uso del concepto de los derechos está embebido en una perspectiva que se denomina antropocéntrica, donde es el humano quien es el agente de valores y el agente político. El biocentrismo, relacionado con los derechos de la naturaleza, pone en discusión, pone en crítica la idea convencional de una exclusividad humana de los derechos y por lo tanto implica un cuestionamiento al atributo, a la perspectiva antropocéntrica de la modernidad. Y esos temas siempre están superpuestos, solapados, vinculados uno con otro en esta discusión. Si ustedes toman alguna de las expresiones más recientes de elaboración de derechos que involucran a la naturaleza, van a ver que una forma que ahora se está difundiendo en varios países es una ampliación del concepto de derechos humanos o del reconocimiento de algún tipo de salvaguarda a lo no humano y de allí hacia la naturaleza. Un análogo sería, así como hay derechos de las corporaciones, derechos del capital, desde la mirada convencional, moderna, antropocéntrica, se podrían derivar sujetos jurídicos que, por lo tanto, tenían una salvaguarda, una cobertura de derechos. Del mismo modo, hay otra corriente que involucra los sujetos jurídicos a partir de un reclamo de derechos humanos violados o no asegurados en el futuro. Esto es muy conocido en los últimos años por un caso en Estados Unidos que fue replicado en Colombia, por el cual un grupo de niños y adolescentes demanda a su gobierno indicando de que sus garantías y derechos a la vida y a la calidad de vida en el futuro, cuando ellos sean viejos, cuando sean bellos, van a estar limitados por el cambio climático actual. Por lo tanto, una acción actual reduce una calidad de vida futura. Pero ustedes ven que también aquí la demanda y el sujeto jurídico parte de los derechos humanos. Estas dos corrientes están en marcha en América Latina y en otras regiones. Por ejemplo, la salvaguarda de derechos futuros es una demanda que se realizó en Colombia y que de alguna manera incidió o estuvo vinculada al reconocimiento de los derechos de la región amazónica que ha tenido lugar hace unos años atrás. Lo mismo ocurre con algunas ampliaciones de los derechos a un ambiente sano, a la calidad de vida, y de ahí a convertir en sujeto jurídico a un bien o a una condición no humana. Ese es un camino. Ese es el camino antropocéntrico, que tiene su importancia y es usualmente el aceptado y reivindicado. Por ejemplo, en el reciente debate de la Convención Constituyente en Chile, varios de los defensores de mejorar la salvaguarda de la calidad ambiental y de la naturaleza en el proyecto de Constitución chilena
seguían un camino antropocéntrico, sobre todo abogados académicos vinculados a las ciencias jurídicas. Otro camino distinto implica romper con eso. Para avanzar en ese sentido, hay que tener presente a qué me refiero cuando hablo de antropocentrismo. Es una perspectiva típica de la modernidad por el cual el centro de la valoración y de la política está en el ser humano, concebido como el único sujeto. Solo hay sujetos humanos y por lo tanto únicamente los humanos pueden ser actores políticos o pueden ser agentes de valor. Eso está asociado con una separación entre sociedad y naturaleza. El conjunto de sujetos son las sociedades humanas y lo externo a esa condición es lo natural, no lo humano. Por lo tanto, refuerza un dualismo. La acción de otorgar valores enfocados en la utilidad o el beneficio inmediatamente reproduce y mantiene un patrón de dominación y control sobre la naturaleza. Y sobre esas concepciones está asentada, cimentada, estructurada la cotidianidad de lo que ustedes ven como progreso o desarrollo. Sus consecuencias más claras están ahí. El utilitarismo, la predominancia del valor económico y una supremacía en lo cultural. La ruta de los derechos de la naturaleza es diferente. No siempre eso se comprende. En la ruta de los derechos de la naturaleza, tomando como referencia clave los debates que ocurrían en la región andino-amazónica, parte de que la naturaleza, algunos elementos dentro de la naturaleza, son sujetos y además tienen valores propios. Por lo tanto, no estamos aquí ante una ampliación de derechos jurídicos dados a lo no humano. Aquí el recorrido hasta puede argumentarse que es inverso. El primer paso está en que el sujeto ya existe y ese sujeto ya preexistente es no humano y será reconocido o entendido de diferente manera por diferentes pueblos originarios. Eso también tiene otra implicación. El aporte decisivo para los derechos de la naturaleza viene de pueblos originarios. No hay unanimidad en ellos, incluso dentro de un mismo pueblo originario hay diferentes interpretaciones de cómo avanzar en este asunto, dadas las diferentes inserciones o independencias que tengan frente a lo moderno. Pero una vez más, el punto que deseo subrayar es que el primer paso, la primera condición es que el sujeto ya existe. El sujeto está presente y si el sujeto está presente, se le deben otorgar derechos. Eso hace que la ruta sea diferente y ese otro sendero, ese otro camino, es el que se denomina de biocéntrico. Una particularidad en esto, que quiero ya adelantarme, es que el biocéntrico no debe ser visto como opuesto al antropocéntrico, sino que lo contiene. La postura biocéntrica acepta pluralidad de valores. Por lo tanto, acepta a los que solo ven valor económico, valor de utilidad, pero además le agrega otros valores adicionales. No hay una oposición. El biocentrismo es más amplio e incluye a los antropocéntricos. De alguna manera, con un poco de sentido de humor, ustedes pueden apelar a decir que el biocéntrico entiende que el pobre antropocéntrico solo es capaz de valoraciones incompletas o mutiladas. ¿Cómo caracterizar este camino del biocentrismo?
El primero es que hay un desplazamiento de la centralidad del ser humano. Hay otros sujetos, hay otras personas. Esa información está alrededor de nosotros. Es más, en el día de hoy, llegué antes a esta universidad, estuve en la librería comprando libros y acabo de comprar unos libros de unos antropólogos que para un pueblo originario de la frontera de Brasil con Perú hacen ese ejercicio y descubren esos seres no humanos, personas que están ahí presentes. Por lo tanto, hay una multiplicidad de valoraciones. Aquí no hay ningún descubrimiento glamoroso, impactante, sino que las múltiples valoraciones siempre han estado presentes, pero han sido minimizadas, ocultadas o anuladas por el predominio del valor de utilidad, sobre todo como valor de cambio, como valor de uso, expresado en el valor económico. Lo que hace el biocentrismo entonces es recuperar valores, además del de utilidad, valores históricos, estéticos, lindo o feo, religiosos, culturales, tradicionales, amplía enormemente la escala de valoraciones. Eso tiene consecuencias inmediatas en los sistemas, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental y en los análisis de costo-beneficio, dejando en claro que no pueden ser únicamente resueltos a partir de valoraciones utilitarias o de contabilidades en escalas monetarizadas. Establecido esto, se puede avanzar tal vez a la cuestión más controvertible y resistida en la perspectiva biocéntrica, que es aceptar que lo no humano posee valores en sí mismos independientes de que la presencia humana esté allí, independientes de una agencia humana para otorgarlos. Ese valor intrínseco no humano no es solo una expresión de pueblos originarios, sino que en los márgenes de la modernidad occidental estaba ese debate por lo menos desde la década de 1940. Ustedes pueden hacer referencia en ese sentido a las contribuciones de Aldo Leopold en el hemisferio norte, en Estados Unidos, sobre la ética de la tierra, o más recientemente, en la década de 1980, a las contribuciones y el vínculo que existía entre la biología de la conservación y la ética profunda de Arne Naes, que es tal vez quien formuló en términos filosóficos más rigurosos la idea de valor intrínseco en lo no humano. Entonces, este dato es importante para explicar lo que ha ocurrido en América del Sur, especialmente, por ejemplo, en Ecuador. Los derechos de la naturaleza hacia el cual estamos reflexionando parten y asumen estas contribuciones, tanto de pueblos originarios, que están en los bordes de lo moderno o fuera de lo moderno o parcialmente dentro de lo moderno, como de discusiones de los propios modernos haciendo una crítica a su propia condición antropocéntrica. Es una mixtura entre todas esas aproximaciones. Las consecuencias de esto también es que la categoría naturaleza como tal es una invención inevitable tal vez de la propia condición de los modernos frente a lo que nos rodea. Pero al reconocer multiplicidad de valores y valores propios en lo no humano, la naturaleza pasa a ser inconmensurable. Por lo tanto, ustedes pueden tener una evaluación del número de especies en un ecosistema o una ponderación de los flujos medidos en calorías entre herbívoros y carnívoros en un ecosistema, pero no van a tener ningún indicador que pueda dar lugar a una representación o a una esencia en la categoría naturaleza. La naturaleza es inconmensurable,
solo pueden tener visiones, valoraciones o percepciones parciales de ella. Y además esas percepciones, valoraciones están culturalmente y ecológicamente determinadas. Y finalmente, en la condición biocéntrica, los mandatos morales sobre lo correcto o incorrecto, lo que está bien o lo que está mal, se extienden a lo no humano. Porque lo no humano pasa a ser también sujetos y tienen sus valores propios. Y eso confluyó en Ecuador, que es el único caso que sigue teniendo derechos de la naturaleza en su constitución, aprobada en Montecristi. Esa constitución, en el papel, en el texto, sigue siendo muy potente, está bastante bien organizada, incluso con detalles acertados. Otro tema, otra cuestión es después si se aplica o no se aplica. Pero me voy a referir al texto constitucional. Se logró porque hubo una confluencia de fuerzas políticas que operaron en ese sentido. Recién llegaba un gobierno progresista que estaba en sus primeros años, donde una parte importante de sus votantes y de su base electoral incluían grupos indígenas y grupos de militantes sociales que defendían esta idea. Tenían además un líder político en la Asamblea Constituyente, que era el presidente del primer tramo de esa asamblea, Alberto Acosta, que lideraba, promovía y alentaba esta consideración, con la suma de que Alberto Acosta era un economista, y un economista formado en Alemania. Por lo tanto, era imposible acusarlo de que era un saber indígena o folclórico, o que era alguien no capacitado. Era tener a uno de los principales economistas del país defendiendo derechos de la naturaleza. Había una base cultural propia donde se elaboraban y se participaban, se creaban o se reformulaban conceptos, tanto desde lo académico como desde la militancia, tanto del acervo del norte como del propio acervo del sur. Y ocurrieron casualidades, eso también es cierto. Una de esas casualidades fue un artículo de Eduardo Galeano que escribió en un semanario que apareció un día viernes y entre el sábado y el domingo siguiente se repitió en toda América Latina y donde Eduardo Galeano escribía que Ecuador ya había aprobado los derechos de la naturaleza. Pero aún no había ocurrido eso en la Asamblea Constituyente. La consecuencia de esta casualidad es que al día lunes, en la segunda feira, cuando se reunieron los constituyentes, dijeron, toda la prensa de todo el mundo está hablando de que aprobamos los derechos de la naturaleza, tenemos que aprobarlos. Entonces, también hay casualidades. Pero la casualidad ocurre porque hay una base de reflexión y de militancia por detrás. Un repaso de qué dice la Constitución ecuatoriana, porque me parece importante leerlo con calma, porque está bien redactada. Fíjense, en este artículo se expresa el sujeto de derechos, se lo define como naturaleza o Pachamama. Entonces sostiene, la naturaleza o la Pachamama es el sujeto del derecho de la naturaleza. Detalle importantísimo, especialmente lidiando con abogados tradicionales. Se puede entrar a la condición de derechos de la naturaleza por el saber occidental, que la define como naturaleza, ecosistema o paisaje, o se puede ingresar por el saber tradicional de pueblos originarios que la definen como Pachamama. Permite entradas interculturales. La define como donde se reproduce y realiza la vida. Por lo tanto, los derechos de la naturaleza no son iguales, ni debe asumirse que son lo mismo, un sinónimo que los derechos de los animales. Los derechos de la naturaleza es para grupos que incluyen especies o ecosistemas. No pone el enfoque en un individuo.
pone el enfoque en la reproducción de la vida de esas especies. Y sostiene que se la debe respetar integralmente su existencia, el mantenerse, el regenerarse, en su estructura, en su función y en sus procesos evolutivos. Otra palabra clave. Al decir procesos evolutivos, la escala de tiempo no son años, no son décadas. Estamos hablando en escala de tiempo de largo plazo. La Constitución fue tan innovadora que el artículo siguiente también incluye dentro de los derechos de la naturaleza la restauración de los ambientes degradados. Por lo tanto, es también un derecho, en los derechos de la naturaleza, sanar, recuperar y restaurar, rehabilitar ambientes degradados. No es solo mantener lo que existe hoy, sino que es también recuperar aquello que fue destruido. Esto se complementa con medidas muy conocidas y esperables, tales como que el Estado debe aplicar esta salvaguarda en el artículo 73, en el artículo 74 otorga esas potencialidades a las personas, a las comunidades, y tiene advertencias llamativas. Por ejemplo, al final de ese artículo 74, agrega que los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Es un intento de detener la mercantilización de la naturaleza. Entonces, ese reconocimiento en Ecuador puede ser representado esquemáticamente en la estructura constitucional de este modo. Ustedes tienen un conjunto de derechos que son derechos desde la mirada antropocéntrica, que incluyen los derechos humanos, políticos, civiles y ambientales. En la Constitución de Ecuador persisten los clásicos derechos a un ambiente sano, están en un ámbito, y en paralelo se encuentran los derechos de la naturaleza. La protección de la naturaleza será, por lo tanto, bajo las condiciones de salvaguarda jurídica tradicionales, derecho a un ambiente sano, como pueden serlo por las nuevas de la mirada biocéntrica de los derechos de la naturaleza. Y esto a su vez están articulados con la concepción ecuatoriana del buen vivir. Uno y otro son parte a su manera de ello. Se genera así un mandato ecológico, así como hay un mandato en lo social, un mandato a la democracia, un mandato a la pluralidad política, etc. La Constitución de Ecuador tiene un mandato ecológico enfocado en la naturaleza y en la Pachamama, que incluye esa protección de ella y su restauración. Entre tanto, en los últimos años, como les había advertido, se aprueba en Colombia los derechos de un río. Hay muchas iniciativas globales de aprobación de los derechos de la naturaleza enfocadas en un río en su cuenca. Eso ocurrió en Colombia en el 2016 y más recientemente el caso que les había comentado de la Amazonía como ecorregión, que es un sujeto de derecho. Y otro caso muy conocido de un río y su cuenca es en Nueva Zelanda en el 2016, que lo voy a saltear, pero lo tengo ahí por si hay preguntas, porque el caso de Nueva Zelanda es bien relevante porque demuestra una reflexión análoga desde la estructura y el pensamiento político y jurídico anglosajón. Y el caso de Nueva Zelanda también es interesante porque tal vez resuelve de mejor manera los temas de representación y tutela de lo natural frente al Estado y ante posibles demandas.
Me quiero enfocar ahora, para profundizar la idea del giro biocéntrico, en lo que ocurrió en Bolivia, más o menos al mismo tiempo que en Ecuador. En Bolivia no se aprobaron los derechos de la naturaleza. Hay muchas publicaciones, notas de prensa, etcétera, que dicen que está aprobado los derechos de la naturaleza en Bolivia, pero eso no ocurrió, no leyeron la Constitución. Se generó un mito, en parte por algo que les voy a comentar en minutos. ¿Qué dice la Constitución boliviana? Dice lo contrario. Le pongo aquí 3 ejemplos. El artículo 9 sostiene que son fines y funciones esenciales del Estado promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización. Observen el artículo 312. La industrialización de los recursos naturales, etcétera, 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 para obtener una economía de base productiva, para el desarrollo sostenible. Otro más, el artículo 355, la industrialización y comercialización de los recursos naturales es una prioridad del Estado. Entonces, el texto constitucional boliviano mandata al Estado a industrializar los recursos naturales. Mantiene algunos derechos al ambiente sano y a la calidad de vida dentro de la mirada antropocéntrica. Y ha generado múltiples ambigüedades legales, porque incluso algunos podrían argumentar que mantener un parque nacional, un área protegida, donde se encuentra un yacimiento de petróleo a su interior, debería ser explotado y por lo tanto se convierte en inconstitucional tener una protección ecológica para esa área. El intento de reformar esto con 2 leyes sucesivas de la Madre Tierra no fructificaron. Por un tema de redacción de esas leyes, por aludir a el desarrollo integral y por aludir a la protección de la naturaleza en relación al interés general. Ese tipo de redacción y de encadenamiento conceptual es muy típico de la jurisprudencia de los liberales. O sea, mantenemos la protección del ambiente porque es de interés general, es de interés para la sociedad, pero no por un valor en sí misma de ella. Y eso está en una relación, ha tenido una relación que me parece relevante para la exploración de lo biocéntrico entre la idea de la Pachamama, la idea de la naturaleza y el vivir bien, en cómo fue presentada por las administraciones del gobierno de Evo Morales en Bolivia en la escena internacional. Entonces ellos parten de la concepción de Pachamama, que una traducción sería Madre Tierra, pero no es exactamente eso. Pero a los efectos de la brevedad, esa condición de la Pachamama es un colectivo, humano o no humano, un colectivo, un agrupamiento socionatural que está siempre enraizado en comunidades que incluyen al humano y lo no humano. O sea, las Pachamamas son siempre locales y están enraizadas desde lo social y desde lo ambiental. Y incluyen áreas bajo uso agrícola ganadero y áreas silvestres y áreas en rotación. No es un análogo a la idea occidental de una naturaleza silvestre. Es un ambiente cogestionado entre humanos y no humanos. Esa es la idea original. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el gobierno la lleva a las discusiones de las convenciones de cambio climático, que viene a relevancia, porque ustedes saben que ha comenzado una nueva COP de la Convención de Cambio Climático en este momento. El día de hoy hablaron, por ejemplo, el presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia. Entonces, ellos hacen la analogía de que la Pachamama sería todo el planeta Tierra, la biosfera.
le otorgan una condición biosférica que viola el origen y la condición inicial de la idea, que es siempre local. Por lo tanto, en el discurso nacional y en la retórica internacional se abren dos avenidas aprovechando el eslogan de la Madre Tierra Internacional. Se puede criticar al capitalismo, se puede invocar una revolución mundial futura por la cual se exigiría o se permitiría la protección de los ecosistemas y terminar con el cambio climático, pero como esa es una invocación a un estado revolucionario biosférico también, hasta que ese sueño no se cumpla, el país del sur, en este caso Bolivia, continúa siendo extractivista y puede replicar: no tengo otra opción que seguir explotando petróleo y seguir haciendo minería, porque tengo que esperar la revolución planetaria. Si se aplicaran las salvaguardas de la Pachamama en el sentido original, enraizado y local, habría que proteger esos ambientes y en buena parte de los sitios en discusión no se podría hacer ni minería ni petróleo. Pero al desvincular de la Tierra a la idea de Pachamama y convertirla en planetaria, quedo excusado de esa condición y por lo tanto puedo ser extractivista con un discurso radical de crítica al capitalismo. Este viraje, que lo he resumido muy esquemáticamente, es un viraje antropocéntrico. Porque la condición biocéntrica implica protección de la naturaleza o de la Pachamama en el lugar, independientemente del valor utilitario de cambio económico de, pongamos por caso, un yacimiento de cobre o un yacimiento de gas natural. Al convertirlo en utilitario, en antropocéntrico, puedo seguir siendo extractivista. Y eso se repite en los demás países. Aquí les pongo una caricatura muy conocida del presidente Alan García, que en su momento sostenía que los indígenas eran salvajes porque se oponían a la explotación minera o petrolera o forestal en sus tierras. Y le decía: pero ¿por qué no quieren ser modernos? ¿Ven que siempre aparece este debate de la modernización y de la condición moderna en esta temática? Y eso me permite avanzar en un último punto, que es las relaciones con los derechos humanos. Tomo como caso, por la gravedad del problema, los extractivismos minero, petrolero o agrícola. En el caso de Brasil, eso incluye, por ejemplo, las actividades de mineradoras como Vale u otras, la explotación petrolera, la discusión que hay en Brasil sobre explotar o no petróleo en yacimientos marinos frente al Amazonas, o el caso del agronegocio, la expansión de la soya y la ganadería, por ejemplo, en el Cerrado y en la Amazonía. Todos ellos tienen impactos locales, ambientales, sociales, sanitarios, territoriales, económicos. Todos ellos muy conocidos, que han sido múltiples veces denunciados. Esos impactos en todos los casos implican derechos humanos convencionales conocidos, de derechos antropocéntricos violados, incumplidos, todos ellos. A la vez, ustedes tienen lo que se llama efectos derrame. Como mini resumen, desde la teoría de los extractivismos, los efectos derrame son distintos de los impactos locales y son los efectos sobre las políticas públicas y las concepciones políticas que permiten, toleran y naturalizan los extractivismos. Por ejemplo, flexibilización de las normas ambientales. La discusión actualmente en Brasil si se va a mantener o no la prohibición de IBAMA sobre exploración petrolera en el Amazonas o no. Esos son efectos derrame porque no es un impacto local,
Pero los efectos derrame son las condiciones que permiten la reproducción de los extractivismos. Y ocurren, por ejemplo, en las dinámicas políticas y en las políticas públicas. Y ahí se afectan los derechos de las personas y de la naturaleza, en todos los casos. ¿Cómo se asocian esto? Aquí les presento un breve esquema. Supongamos que tenemos efectos derrame de los extractivismos en lo ambiental, en lo social y en lo territorial. Se reducen los controles ambientales, desplazamiento de comunidades toleradas, imposición de concesiones mineras o petroleras sobre territorios indígenas. En América Latina esto discurre a través de una asociación entre procesos ilegales, muchos de ellos, pero también alegales. Alegal es el concepto para aprovechar los vacíos legales que hay en una norma para obtener un beneficio que la ley o el decreto quería impedir. El caso más conocido de la legalidad son las empresas mineras o petroleras que aprovechan imperfecciones del marco normativo para eludir el pago de impuestos. Estos a su vez están superpuestos con la violencia. Brasil es uno de los países para sus comunidades rurales y para sus defensores de la naturaleza más violentos, con el mayor número de muertos de lideranzas ambientales y territoriales, junto, por ejemplo, a Colombia. Entonces se violan derechos de las personas y de la naturaleza en una mezcla, en una mistura que incluye violencia, alegalidades e ilegalidad. Esa condición se denomina extraección. Extraer, con H en el medio, ¿H? Agar. Sí, extraer en latín es arrancar con violencia. Son los extractivismos violentos. Extraer, con la H, con agar, es remover con violencia. Es el origen de la palabra en latín. Esta condición revela la importancia que tiene la perspectiva biocéntrica, porque la perspectiva biocéntrica, al incluir los derechos de las personas, al incluir la normativa de derechos a una calidad de vida, al incluir la mirada antropocéntrica, sería una de las principales defensas frente a las extracciones. El drama de las extracciones es la creciente violencia que ocurre en los extractivismos. En algunos países esa violencia tiene grados que algunos considerarán pequeños, por ejemplo, incumplir la información y la participación ciudadana. Pero se forma una escalera, una sucesión de crecientes niveles de violencia que terminan en el asesinato o por sicarios o por fuerzas policiales o por militares de líderes o de quienes protestan o resisten el avance de los extractivismos. Y esa es la secuencia de esa violencia que pasa desde no poder acceder a la información hasta el hostigamiento y criminalización de organizaciones ciudadanas, golpizas, hasta el asesinato. En nuestro trabajo en CLADES encontramos que las extracciones con este componente de violencia e incumplimiento de los derechos no es una consecuencia de los extractivismos, sino que es una condición para la reproducción de los extractivismos. El extractivismo, para mantenerse, necesariamente tiene que ocultar información. Necesariamente debe impedir la participación ciudadana y la consulta. Y si eso no funciona, tolera la violencia física directa contra quienes protestan. Y esta condición de violencia es un efecto derrame sustantivo. Como ejemplo de ello tenemos un estudio que realizamos
en Bolivia para los sucesivos gobiernos de Evo Morales, donde aquí les adelanto los resultados de esa tabla. En la Constitución boliviana, si bien no se reconocen los derechos de la naturaleza, hay un reconocimiento potente de derechos indígenas. Y hay un intento, un esfuerzo de reconocer la plurinacionalidad y la interculturalidad. Eso desemboca en que la Constitución, la nueva Constitución de Bolivia, tiene 32 derechos de alguna manera vinculados con el ambiente, la salud, los territorios, los recursos naturales. 32 derechos. A lo largo de 15 años, en los diferentes casos de extractivismos, a partir de la propia información de las comunidades locales y de las organizaciones ciudadanas, a partir de eso, en la minería, en el extractivismo minero, se violaron todos los derechos. Todos. Ni uno solo quedó sin ser violado. En los extractivismos petroleros, de los 32 derechos constitucionales, se violaron 30. En el agronegocio se violaron 28. Y ese es el resumen de esa tabla, donde están los diferentes derechos explicitados cada uno de ellos y los sucesivos tipos de extractivismos o de personas vinculadas a la defensa del ambiente y del territorio. Por lo tanto, estamos aquí una vez más en la importancia del biocentrismo para lidiar con esta ola de violencia y cómo ese biocentrismo, además, vuelvo a insistir, se da de la mano, no es una oposición, sino que actúa en conjunto con los derechos humanos para evitar este tipo de situaciones. Más informaciones sobre esto, como decía Marco, están en el libro sobre los derechos de la naturaleza, y dejo aquí en esta lámina los medios de contacto y de seguimiento de publicaciones y de noticias para los que estén interesados. Muchas gracias. Obrigado. 40 minutos clavados. Mira, hombre, es perceptible tu esfuerzo y tu generosidad en hablar despacio, del principio al final. Isto é muito raro isso, né? As pessoas às vezes prometem que vão falar devagar para que todos entendam, e deu para perceber o esforço do Gudinas nesse sentido. Eu vou usar o meu privilégio de fazer uns brevíssimos comentários, tá bom? E a gente abre imediatamente aqui para as perguntas e para os diálogos, e se também questões houver aí que tenham vindo pelo meio remoto, me disseram que depois enviariam. A gente também está aceitando questões das pessoas que estão assistindo remotamente, né? Sim, veremos se chegarem aqui. Se não chegarem, nós garantimos aqui o debate. Os comentários, vou tentar realmente ser breve, é uma promessa que não se faz, sou pena a gente não cumprir, mas eu acho, primeiro, né, o tema é da maior importância, sobretudo se a gente considerar a situação que a gente vive, né? Ou é verdade, né, que a chamada crise socioambiental, ela é a crise do nosso tempo, talvez o que ela possa sintetizar aquilo que você mesmo tem chamado nas suas exposições, nos seus escritos de policrise ou de convergência crítica que estamos vivendo na atualidade, ou então não é. E se for verdade, tem grandes chances de estarmos vivendo mesmo de fato uma tragédia climática, né? Hoje parece que foi decretada foi consumada a ideia de a ONU admitiu a chamar inclusive a crise de colapso climático, estava escutando isso hoje, né? Parece que essa é a nova denominação. Mas, independentemente disso, esse é um fato. Então, quer dizer, eu acho que só essa situação de contexto, ela justifica a nossa discussão. Para começo de conversa, acho que isso é bastante importante, né? Eu também acho bastante interessante a ideia, isso vai me remeter, eu vou pedir licença para as pessoas para fazer essa remissão, digamos, à minha origem de formação. Eu sou geógrafo e é interessante escutar essa ideia, essa possibilidade de que
a dimensão biocêntrica ela é mais generosa do que a antropocêntrica, né? De que a dimensão biocêntrica ela inclui o antropocentrismo, e o antropocentrismo é um pouco excludente. E isso não é assim, não é só excludente em teoria, é excludente em fato, né? Se a gente pegar pelo final da sua conversa aqui, o extrair com arte, como você disse, não é? Assim, que é extrair com violência. Os alemães do século XIX, alguns deles, denominavam o nosso padrão global de acumulação, em alemão, me perdoe o palavrão, de Raubwirtschaft, economia de pilhagem, economia de roubo, né? Pirataria. Esse se enquadra muito com esse conceito do extrair com arte que você está dizendo. E é interessante que, me lembrando do século XIX, por isso que eu estava pedindo desculpas aqui para fazer uma referência à minha área de formação, eu fico lembrando de um dos alemães que são considerados fundadores da nossa disciplina geografia. A proposta original deles, que foi extremamente rechaçada, era de fundar e estabelecer o que se chamava uma biogeografia universal, que incluiria a antropogeografia, a fitogeografia e a zoogeografia. Resultado, foi extremamente bombardeada essa proposta, foi fragmentada, muito mal entendida, e as disciplinas, o resto da história, de alguma maneira, a gente conhece. As disciplinas científicas, né, sobretudo na área das ciências sociais, elas se estabeleceram a partir daí, a partir desse debate. Pelo menos é uma tese que eu acho que dá para sustentar. A biogeografia universal foi combatida, nem a antropogeografia sobreviveu, e o que descendeu daí a gente sabe, quer dizer, estabeleceram-se os campos disciplinares da sociologia, da antropologia, da historiografia, e a geografia foi reduzida ao que ela foi reduzida. Só uma breve lembrança que a tua palestra me suscitou. Eu estou querendo dizer assim, que até do ponto de vista da elaboração, da formulação do conhecimento, tentativas houve já na história, na nossa história mais ou menos recente, né, de considerar uma perspectiva menos antropocêntrica e mais biocêntrica, né? E ela se perdeu no âmbito da história, no âmbito dessas fragmentações. A outra questão que eu gostaria também de comentar, de sublinhar aqui, era de que essa ideia de que os direitos da natureza, quer dizer, também eles se colocam como implicam no reconhecimento, né, da perspectiva colocada pelos povos indígenas, dos povos originários. Eu acho que também é uma questão, se entende da sua fala, importante ser sublinhada, porque ela nunca, essa perspectiva dos direitos da natureza, considerando essa ascendência, ela nunca veio separada da ideia de reconhecimento da outridade ou do outro radicalmente, né? De espaços para a diversidade, né? De combater a violência, por exemplo, de estados nacionais que pretendem ser hegemônicos por cima das outras nacionalidades presentes. Então, a ideia de direitos de natureza vem sempre, bem, pelo menos em tese, associada a outras reivindicações que também são originárias, me permitam, sei lá, o trocadilho, mas tem sua origem nessa perspectiva dos indígenas, dos povos originários, né? Que é a questão da plurinacionalidade e também a questão do bem viver que você tocou. Que eu, sinceramente, não sei se você vai estar de acordo, se os outros colegas vão estar de acordo, o ideal para bem viver, assim como direitos da natureza, assim como plurinacionalidade, também seria talvez tratar no plural, né? Porque são diversas nações indígenas, são diversos bem-viveres, digamos assim, e que às vezes a nossa forma de referir os trata de forma abstrata, inclusive, né? Resumindo e sintetizando no singular, como se existisse um bem-viver apenas. Aí acaba se perdendo o conceito disso, como se perdem, inclusive, os outros conceitos, como você bem disse aqui, inclusive as confusões que giram em torno dos direitos da natureza, que giram em torno da questão da plurinacionalidade, etc. Né? Então, acho bastante importante essa reflexão, depois, se você puder voltar nisso, nessa associação entre direitos da natureza, plurinacionalidade e bens viveres, poderia ser uma questão interessante, né, também. E deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu vou aproveitando aqui e fazer o comentário. Acho que não, acho que todas as questões que
Eu gostaria de, em princípio, para não abusar muito do tempo, só lembrando uma última coisa aqui, eu tive recentemente, estava até comentando com você na vinda para cá, pela oportunidade do Enampas, né? Estou até vendo gente que participou lá do encontro das associações de pós e pesquisa lá em Curitiba. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o Alberto Acosta, que você mesmo mencionou aqui, né? E que presidiu, inclusive, a Constituinte, a que você fez referência no Equador, né? Como eu já disse no começo, é interessante saber desse pioneirismo do Equador, né? E também, ao mesmo tempo, saber dessa não inclusão dos direitos da natureza na Constituição da Bolívia, que não acho que é uma notícia tão divulgada, ela assim, é o contrário daquela que você falou do Galeano, né? Muita gente tem a impressão que as duas constituições que incorporaram esses valores são exatamente a do Equador e da Bolívia. A Bolívia, digamos, é manca nessa parte, você demonstrou bastante, né? E ele afirma, na oportunidade que tivemos de conversar com ele afirma claramente isso, né? Que indo ao encontro do que você disse, a origem dessa ideia de direitos da natureza está muito vinculada à perspectiva de povos originários e indígenas, né? Porque para o universo destes povos, né, a separação, a clivagem natureza-cultura, ela não existe na forma como pelo menos existe para a gente. Então, quando para ele se coloca a questão territorial e da defesa do território, da defesa da integridade dos seus territórios, né, a defesa dos direitos da natureza vem junto com isso, mas não numa perspectiva antropocêntrica, exatamente porque não existe a tal da clivagem. Não é um fato? Né? Eu acho que essa é a última questão que eu gostaria de pelo menos nesse início aqui, sublinhar, e gostaria de deixar aberto para as pessoas que queiram fazer manifestações, ou se você quiser ainda fazer algum comentário, ou prefere escutar as perguntas ou as dúvidas que as pessoas tiverem. Célio levantou a mão. Pode ser assim? Vamos passar? Eu queria primeiro perguntar ao Eduardo se ele quer fazer comentários aos pontos que o Marcos levantou, antes de eu também fazer uma questão. Pergunto. No, esencialmente estoy de acuerdo con todos los puntos de él. Por ejemplo, la idea de la plurinacionalidad está inmersa en esta discusión. Siendo esquemático, y seguramente injusto en alguna medida, podría así decirse que la situación en plurinacionalidad es la inversa. Ahí el texto, lo que dice el papel, el texto constitucional boliviano es más elaborado que el ecuatoriano, que no logró avanzar en ello. Pero esa es esa misma discusión. Otro ejemplo es todos estos temas también están en debate en Perú antes, en los años 90, pero la situación política no permitió que cristalizaran ni se asociaran a movimientos políticos partidarios, ni incidieran en el debate que años después tuvo Perú entre sectores conservadores y progresistas. Esa asociación, esa vinculación con lo político ocurrió en Bolivia y en Ecuador, con distintos resultados. Una vez más ahí se pueden hacer balances políticos, balance de movimientos sociales, porque eso sucedió o no, pero también hubo casualidades. No ocurrió esta discusión en el caso de Argentina o en el caso de Brasil con la llegada de los progresismos, ni con Kirchner en Argentina, ni con Lula I acá en Brasil. Lo mismo sucedió en Uruguay con Tabaré Vázquez. En ninguno de los tres países se vio como necesidad la reforma constitucional, entrar en un proceso constituyente. Ese proceso constituyente ocurrió en Ecuador y en Bolivia. También en Venezuela, pero no hubo una discusión sobre buen vivir, sobre derechos de la naturaleza o lo intercultural. Tudo bem. Então, eu gostaria de aproveitar a primeira oportunidade. Você se identifica, Célio, sim, por claro. favor? Célio Berman,
Eu sou atualmente professor do programa de ciência ambiental do Instituto de Energia e Ambiente e sou também credenciado no programa de energia do Instituto de Energia e Ambiente. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Eduardo Gudinas. Tempos atrás, a gente tinha um programa que era o Cono Sur Sustentável, né? Que envolvia Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Né? Então, nesse esforço de estudar a sustentabilidade, eu tive a satisfação de conviver algumas vezes com o Eduardo em algumas reuniões de trabalho, né? E apenas para aclarar um pouco, né? Do Uruguai estava o Marcel Ascar, a Mônica Castro e a Maria Selva Ortiz, né? E inspirado pelo Alberto Acosta, nas reuniões que a gente teve, eu tive a intenção eu escrevi em alguns artigos propondo, né, que no Brasil a gente discutisse os direitos da natureza. Então, e essa é a questão que eu quero que o Eduardo reflita, né? Eu tive nos trabalhos que eu escrevi, eu tive uma reação de colegas da esquerda absolutamente contrários aqui em Brasil, absolutamente contrários dessa ideia de direitos da natureza, né? E me perguntavam, e eram colegas inspirados, né, numa posição de esquerda, não da direita, né, dizendo assim, quem é o ator? Quer dizer, essa percepção da esquerda no Brasil absolutamente antropocêntrica, no sentido de me questionar quem é que vai lutar, quem é o ator que vai lutar pelos direitos da natureza, né? Isso me surpreendeu muito, né? E essa sua palestra hoje, né, ela contribui para esclarecer, né, a origem, né, do direito da natureza como sendo uma posição biocêntrica, né, como sendo algo que emerge não do antropocentrismo, mas de algo mais, de uma plataforma mais ampla, que o biocêntrico, né? Eu gostaria que você comentasse, né, essas dificuldades, né, que se tem, que ainda persiste, de entender, né, a dimensão do direito da natureza, né, e dessa ausência, né, de atores que vão lutar pelo direito da natureza, como eu encontrei no meu embate aqui no Brasil. Agora, eu vou fazer um slide. Quem tinha pedido deles? Nossa, é alto esse negócio. Meu nome é Denis Rivas, eu sou aluno do professor Marcos Bernardino aqui no mestrado da Universidade de São Paulo e gostei muito do debate, das questões trazidas pelo professor Eduardo. O que me chama a atenção, porque dialoga de uma certa maneira com o meu estudo, o processo de extração, né, que é caracterizado pela violência, pelo que alguns autores chamam de desapossamento, né? Acho que David Harvey usa outros termos, mas que, para mim, parece muito com o que o Marx descreveu como a acumulação primitiva do capital, um processo de
expulsão dos camponeses ou dos indígenas ou da população que está ali sofrendo aquele impacto, né, seja de garimpo, seja de extração de madeira ou grilagem de terra, que é muito comum no Brasil, e caracterizado pela violência, né? Acho que esse é um elo aí que, no outro extremo, né, desse processo de violência, estão as populações tradicionais, né? Estão os povos originários, estão os indígenas, né? E aí eu queria que o professor comentasse como que ele enxerga a questão do acesso ao território, do acesso à terra, né? Eu não posso deixar de me remeter ao seminário de áreas protegidas e inclusão social que acabou de terminar, enfim, está terminando aqui. A gente teve um debate muito rico, né, com as populações indígenas, quilombolas que estavam aqui, e acho que uma coisa que ficou bastante evidente nessa história é o quanto que o acesso à garantia de, por exemplo, uma terra indígena demarcada ou um quilombo que seja reconhecido, ou no caso dos campesinos, ter o acesso à terra, né, à reforma agrária, o quanto que isso está dialogando com a questão do bem viver e o quanto que isso promove não só o bem-estar das pessoas, né, e acho que nos indígenas o que tem de mais peculiar e o quanto que isso é forte é a ligação deles com a floresta, né? Quando você está falando dos povos originários, dos povos indígenas, eles chamam a floresta de mãe, né? Então não tem nada mais umbilical numa população do que chamar a floresta de mãe. Não é espaço, não é terra, é mãe floresta. Então, o quanto que para eles garantir o acesso à terra indígena demarcada, que aliás foi um debate que eles levaram um tempão para aceitar, vamos demarcar um território, porque para eles não tinha essa de demarcar território, é tudo floresta, é tudo ambiente, né? Tudo a terra deles, né? Então, para concluir, eu gostaria que o professor comentasse a questão da fixação na terra, né, da garantia desse tipo de direito, né, de garantia de que os indígenas tenham as suas terras demarcadas, os quilombolas tenham o seu território demarcado e no caso da luta pela terra, a reforma agrária no Brasil ainda está na metade do caminho, né? Obrigado. La suya no es una pregunta, son 10 preguntas. Voy a comenzar por Celio, un gusto encontrarlo aquí. Todo lo que tú dices es así. Se mantiene una oposición desde los modernos de derecha y de izquierda. Esa oposición, en el caso de Bolivia y Ecuador, fue tan intensa durante los primeros años de los gobiernos Correa y Lula, que ellos formularon sus propias versiones alternativas del buen vivir y sus propias versiones alternativas de cómo lidiar con los derechos del ambiente y la naturaleza bajo una estrategia de desarrollo que fuera extractivista, por ejemplo, pero utilizara la retórica del buen vivir. Entonces, la cuestión del buen vivir se convirtió en un tema de debate político. El volumen y la fortaleza de los actores en disputa en Ecuador y en Bolivia llevó a que esta fuera visible. En el caso de Brasil, mi interpretación es igual a la tuya. Los promotores de los derechos de la naturaleza eran tan pequeños
que fueron rápidamente anulados o marginalizados. No llegó eso al debate político. Nunca estuvo en discusión en el Partido de los Trabajadores. Nunca fue una discusión o de otros partidos. No fue una discusión del PSOL tampoco. En eso, en mi experiencia, hay una responsabilidad muy importante, de un lado de las academias y por el otro lado de las ONGs. Porque había varias ONGs importantes que trabajaban con temas de ambiente, de territorio, de derechos ciudadanos, que tampoco aceptaban estas visiones y lo consideraban, y me lo decían, algo folclórico de los países andinos. Y sucedió. Bueno, de la pregunta de usted, para hacer esto más atractivo e interesante, tengo muchas observaciones sobre toda la formulación de la pregunta. Por lo tanto, no la puedo responder porque me parece que hay que discutir antes los conceptos o el uso de las palabras que había en la formulación de las preguntas. Lo cual puede ser injusto porque era una pequeña pregunta, pero no puedo evitarlo. Entonces, esto de la acumulación por disposición de Harvey o la acumulación originaria de Marx, que también lo veo, es otra manía de la academia, ¿no? Entonces, todo el mundo lo repite. Empiezan a escribir un artículo sobre minería o petróleo y una comunidad local y es acumulación por disposición. Entonces, cuando yo estoy en un seminario le pregunto, ¿pero qué? ¿Usted leyó el texto de verdad? ¿Qué dice el texto? No lo leen. La mayoría nunca lo leyó, no sabe de qué se trata. Paso al segundo aspecto. ¿A ustedes les parece que en el siglo XXI, frente a una minera como Vale, es aplicable una categoría de Marx del siglo XIX? O sea, ¿la academia no tiene algo más novedoso para decir y más innovador del siglo XXI ante empresas que son un nivel de extracción brutalmente mayor? Que además es una empresa mixta también de capital brasileño, no es del imperialismo global, donde los gerentes y los técnicos son brasileños. A mí me parece un desafío importante repensar que son valiosas estas categorías, pero repensarlas desde nuestras situaciones en Brasil, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, y desde una clave latinoamericana. Y renovar la teoría para mejores instrumentos para lidiar con esto. Asociado a esto, también es común que aparezca la repetición de la idea de que hay una frontera de la desposesión o de la acumulación. Y la noción de frontera o de nueva frontera extractivista usualmente es mal aplicada, porque hay muy pocas fronteras entre zonas de extracción y de no extracción. ¿Por qué? Porque la extracción de recursos naturales para alimentar economías externas viene desde la colonia. Por lo tanto, ya no hay casi fronteras. Habrá en algún lugar amazónico, en algún sitio del extremo sur de América del Sur, en los hielos continentales de los Andes, pero en todos los demás sitios han habido criollos, colonos, afro, etc. Ha caminado el ser humano haciendo distintas actividades de extracción. Por lo tanto, cuando se refieren a la frontera extractivista, realmente es una nueva generación de extractivismo que se superpone y desplaza a otra anterior que había antes. Entonces, ahí también me parece que es importante una renovación teórica sobre eso. Fronteras, ustedes tienen pocas. El arco de deforestación en la Amazonía, algunas áreas del Cerrado y de la Caatinga tal vez, zonas del norte de la Amazonía también, ciertos sitios, zonas muy acotadas del Pantanal,
pero en las demás zonas ha habido actividades de expansión agrícola ganadera o de expansión minera. Por lo tanto, ustedes están lidiando con generaciones sucesivas de extractivismo. Y el siguiente punto es que su pregunta de acceso a la tierra tiene sus implicaciones. Acceso a la tierra o gestión del territorio. Eso depende de cómo usted defina tierra y de cómo defina territorio. La definición de tierra en su concepción tradicional, en ciencias ambientales, en gestión, etc., es también una concepción antropocéntrica y muy ligada a lo agrícola-ganadero. En cambio, desde los pueblos originarios, ellos hablan cada uno con su término que es traducido al español o al portugués por territorio. No son los términos originales, es una interpretación nuestra desde lo moderno, le llamamos territorio. Una definición interesante de territorio para distinguirlo del espacio geográfico es que el territorio es socialmente construido y es por lo tanto distinto de un espacio geográfico. Entonces su pregunta llevaría a clarificar qué define como tierra, bajo qué concepción, qué define como territorio, bajo qué concepción. Dando un paso más, es un tema apasionante ese. Dando un paso más, lo que sí ocurre en las definiciones que yo utilizo de territorio, como construido socialmente, es que lo que está sucediendo son territorialidades que se superponen, solapan, superponen unas sobre otras. Entonces tú tienes un territorio indígena, tienes un territorio del municipio, y tienes un territorio que el gobierno federal en Brasilia da una concesión minera, sin consultar ni al municipio ni a los indígenas, en el mismo espacio geográfico. Y después tienes un territorio de la economía ilegal y de bandas criminales, garimpo, que ahí se superponen sobre ellos. Entonces hay múltiples territorialidades. Las empresas extractivas generan activamente sus territorialidades. Activamente. Hay múltiples territorialidades que son uno de los factores en generar conflictos entre ellas. Pero para evaluar ese proceso no necesito el concepto de tierra. O sea, son conceptos distintos. Muitas graças aos que perguntaram e ao Eduardo também pela participação. Só para alternar, eu passo para você, tem uma questão que veio aqui do mundo remoto, tá bom? Amanda Nascimento, que deve estar nos assistindo. Vou ler a questão dela para você considerar também e depois a gente escuta as duas aqui. Você considera que a institucionalização da personalidade para animais e meio ambiente poderia efetivamente mitigar a violência estrutural e o especismo, orientando a sociedade para uma visão mais biocêntrica? Em suma, está perguntando se colocar o texto aos direitos da natureza na lei, se isso vai orientar para uma visão mais biocêntrica. Estou simplificando aqui, tá bom? Podemos? Obrigado pela pergunta, Amanda. Já. Mais duas perguntas. Olá, boa tarde. Meu nome é Wellington, eu sou doutorando também da Geografia Humana, orientado pelo professor Wagner. Obrigado pela palestra. E a minha questão é sobre algo que o senhor sinalizou, que talvez dissesse, mas eu senti falta, que são
que é o que realmente está acontecendo no Equador, para além da letra da lei, né? Claro que a letra da lei tem seu papel, a sua importância, entendo, né, toda a luta do campo do imaginário que está colocada ali para se defender, que esse texto seja como ele é, no caso do Equador, mas, né, quais os desdobramentos, eu fiquei curioso em saber quais os desdobramentos dessa Constituição na dinâmica econômica do Equador, né? Eu me lembro recentemente, teve um plebiscito, não sei se estou enganado, sobre a exploração ou não de petróleo na região amazônica do Equador. E ganhou um plebiscito que não fosse explorado, que foi impressionante, né? Então, assim, esse é um exemplo, me parece concreto, talvez, de algo nesse sentido. Por exemplo, no Brasil, longe de pensar em um plebiscito para se discutir a exploração do petróleo na Amazônia, na foz do Rio Amazonas ou não, né? Lá tiveram esse instrumento. Eu queria saber de outros, né, que outros acontecimentos nessa linha essa lei tem desdobrado por lá, né? E essa pergunta, para mim, se desdobra numa seguinte outra questão, que é o fato de que quando a gente está tratando desses aspectos, claro que isso coloca um freio, em alguma medida, né, nessa ânsia por transformar a natureza em recurso natural, né, e explorá-la, portanto, do ponto de vista econômico. Então, em alguma medida, isso coloca um limite para o desenvolvimento econômico, né? E aí eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessa ideia, porque me parece que reconhecer os direitos da natureza é incompatível com a ideia de crescimento econômico que nós temos. E aí, bem, circula, em alguma medida, uma ideia de decrescimento, né? Quer dizer, como seria isso? Portanto, qual é o desdobramento econômico dessa proposta legal? É essa a minha ideia. E só para finalizar, por exemplo, me parece que algumas empresas extrativistas estão assumindo esses discursos ambientalistas, né? Daí a complexidade do presente, né? Então, sei lá, tem a empresa Sigma, que é uma canadense do lítio, está explorando no Vale de Jequitinhonha aqui no Brasil, e com um discurso super voltado para o verde, para a natureza, para a defesa das comunidades locais e por aí vai. Quer dizer, é uma complexidade grande, né? Que, em última análise, está tentando manter a nossa lógica de conforto, do nosso modo de vida moderno, ocidental, se associando a um discurso ecológico para manter tudo do mesmo jeito, né? Mas, bem, então, são essas as ideias que eu queria ouvi-lo a respeito. Obrigado. Obrigado. Uma mais? Depois. São 3. Olá, eu sou a Tarsi, eu sou aluna do mestrado do Programa de Sustentabilidade da EASH, onde você estava. Eu estudo participação social em planos de desenvolvimento, especificamente olhando agora para os povos indígenas originários, né, nessa construção de plano de desenvolvimento. E eu acho que minha pergunta tem muito a ver com a tua colocação. Você comentou que no Brasil e em alguns outros países a gente ainda não teve essa experiência de, enfim, colocar o direito da natureza numa Constituição. E o porquê isso acontece dá para imaginar, né? Assim, status quo, enfim, a mudança é muito difícil. Eu queria entender o que aconteceu ou o que acontece no Equador que fez esse direito entrar na Constituição, né? Na época, ou enfim, que condição aconteceu ali que não aconteceu ainda em outros países? E aí, puxando sardinha para o meu lado, se a participação indígena teve um papel essencial nisso, né? Qual foi? Porque pelo que eu entendi do que você estava comentando, Eduardo, eu acho que você falou que houve participação deles nesse processo. É isso. Obrigada. Obrigado, Tarsi. Uma mais do Diamantino ou depois? Pobre Diamantino. Diamantino. Olha, esse é um debate raro, hein? Toda a plateia pode fazer perguntas. Muito bem. Bom, eu sou Diamantino, sou lá também da IASH, do Programa de Mudança Social e Participação Política, geógrafo, então, temos aqui. Bom, então quando começa a ter essa discussão de território, espaço geográfico, bom, eu não vou entrar nessa discussão, porque aí é uma outra discussão, né?
e o fato de ser socialmente construído é uma dimensão, né? Mas ela remete bastante para o conceito de escala diferencial do Lacoste, né? Essas superposições, né, de escalas, né? Mas a questão que eu queria levantar em relação a essa questão, a essa discussão, aliás, é a seguinte: tem algumas coisas que foram levantadas aqui já também. O conceito de natureza ele é uma abstração da modernidade, né? Ou seja, da separação, portanto, da sociedade e da natureza. Não me parece que seja uma coisa que seja oriundo de povos originários em termos de conceito, né? Porque, por exemplo, sem falar nas nações andinas, né? Mesmo os guaranis, nossos aqui, que são povos originários, eles se relacionam, né, com aquilo que a gente chama de natureza como um igual a si. Então, logo, a inspiração para discussão dos direitos da natureza não pode ter vindo das comunidades originárias. Eu acho que foi uma abstração dos civilizados ocidentais sobre a concepção de vida e de mundo das sociedades originárias. Lembra o Eduardo que o Acosta é um economista e brilhante economista, né? Então, eu acho que a capacidade que ele teve foi uma capacidade de abstração, né? E de trazer, portanto, e que gerou o conceito de bem viver, né? Eu acho que a questão do direito da natureza acabou sendo, vamos dizer assim, será que não terá sido, vamos dizer, uma forma de contraponto justamente a supervalorização do antropos, né? E lá na IASH eu tinha falado a respeito também eu queria resgatar um pouco o conceito de humanidade, né? Porque quando a gente está falando da visão antropocêntrica, com essas características que foram colocadas, né, de destruição, de apropriação e de valoração única, né, aí quando a gente se remete ao conceito de bem viver e remete a sua origem nas comunidades originárias, caramba, mas essas comunidades, elas são da humanidade, né? Claro que o conceito de biocêntrico assume essa característica deles, né? Mas o conceito de direitos de natureza não será, então, uma forma de combate, com base na teoria da curvatura da Vale, por exemplo? Que eu não vou explicar o que é. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, la pregunta, también eran muchas preguntas. Sí. En Ecuador, el caso más reciente es, como se dijo, es una consulta ciudadana para prohibir la explotación de petróleo en un área vinculada al Parque Nacional Yasuní. Esa es una medida concreta desde los derechos de la naturaleza y superpuesta
sobre un debate sobre los sentidos del buen vivir y sobre una estrategia post-extractivista. Luego hay otros casos judiciales para sitios muy específicos. Ahora, sí es cierto de que no se aplica todo lo que podría aplicarse en la Constitución ecuatoriana. Bien, eso es así. Paso a otro punto. Porque muchas veces, repetidamente, me hacen esa indicación y a veces se lo interpreta como un fracaso del esfuerzo. Yo quiero advertirles y recordarles a ustedes que la idea clásica de derechos universales del hombre viene de la Revolución Francesa, está en la Constitución de Brasil y se sigue violando. Por lo tanto, que esté en la Constitución no indica el mundo perfecto del paraíso, pero permite discutir en Ecuador bajo términos de derechos de la naturaleza que no es posible discutir en esos términos en Brasil. Esa es la diferencia, me parece sustancial. Levou resultados diferentes. Claro, el plebiscito es muy importante porque los promotores del sector petrolero indicaban de que el país perdería mucho dinero. Hacían unas similitudes con el presupuesto en educación o en salud. Y de todas maneras la población, no los que vivían en el sitio, sino que la población general decidió votar por prohibir esa explotación. Eso fue posible por 10 años de debate de cómo proteger esa área. Ahora, la pregunta de ella, ¿por qué eso no ocurre en los otros países y en Ecuador? Y bueno, no sé, diferentes personas, diferentes procesos históricos, diferentes capacidades de cambio social. En Ecuador sí hay un partido indígena que en ese momento tenía mucha potencia, que era Pachacuti, tenía su propia bancada en la constituyente. Sí, son procesos distintos. Ahora, ¿por qué? Yo haría la pregunta inversa. Si en Ecuador pudieron hacerlo, ¿por qué no lo hacen en Brasil ustedes? Vuelvo a tu pregunta. Entonces, los derechos de la naturaleza implican unas condiciones y un modo de pensar, sobre todo un modo de pensar y razonar, que es incompatible con aquel que sostiene el desarrollo y dentro del desarrollo el crecimiento económico. Punto aparte. De crecimiento, discusión francesa, española, ahora anglosajona, muy académica, muy de estudiantes de grado y de doctorado y de posgrado, europea, eurocéntrica, que no tiene algunas relaciones con nuestros debates, pero no muchas, porque si tú vas a una comunidad local, por ejemplo en Minas Gerais, y les dices vamos a decrecer, yo que te va a ir mal. Claro, porque van a pensar en recesión económica. Por otro lado, el decrecimiento en sus formulaciones originales, por ejemplo, en los libros que tú me regalaste, hay uno de ellos que tiene un capítulo sobre el decrecimiento. ¿Es tuyo el capítulo? Bien. Entonces, eso es un debate que inicia en Brasil. Ahora, si ustedes ven a Latouche, el original, sus propuestas para lo que él llama el tercer mundo, el decrecimiento, son muy simplistas. Reutilizar, reciclar, reusar, recuperar. No. Entonces, en las estrategias de transiciones que se discuten en América del Sur, hay sectores que van a decrecer. Consumo suntuario, por ejemplo. Pero hay sectores que van a crecer. Tengo que construir más puestos de salud, más hospitales, más escuelas. Entonces va a haber sectores de las economías que van a crecer.
No se puede tomar el eslogan del decrecimiento. Entonces, esa es una discusión en marcha. Diamantino, primera pregunta, sencillo de responder, pero por como tú decís, el reconocimiento de que la categoría naturaleza es moderna, eurocéntrica, es lo que llevó a la Constitución de Ecuador que dijera naturaleza o Pachamama. Al decir Pachamama, porque también Pachamama es para quechuas y aymaras, no es para el amazónico, pero es la apertura que tiene para otras definiciones no occidentales de esos conjuntos socionaturales. Eso estuvo presente. Lo solucionaron de esa manera para darle una salida jurídica y legal. Y la otra pregunta, yo no digo que los antropocéntricos sean todos depredadores, malos, ladrones y contaminadores. Y la visión sobre el antropocentrismo tampoco dice eso. Lo que dice el antropocentrismo, la categoría antropocentrismo, refiere a su delimitación sobre sí mismo y la centralidad del humano. Dicho en términos muy esquemáticos, muy simples, y tal vez mañana estén en desacuerdo con esto que voy a decir ahora, pero solo para ejemplificar, el antropocentrismo permite la pedantería del humano. Podrá tener humanistas benévolos, solidarios, pero permite que el humano avaricioso y violento arrastre, avance en, por ejemplo, estrategias de desarrollo como la minería de oro. El biocentrismo, al sumar otros valores, acota, impide y limita eso. Vale, muchas gracias. Dos comentarios, se me permite, y ahí, no sé, abrimos una rodada más o encerramos, como quieras. Una, sobre la cuestión de los, perdón, sobre a questão dos conceitos, né? É verdade, natureza é uma abstração, mas também indígena também é. Bem viver também é. Estamos cercados de abstrações. Tudo. Enfim, não dá para viver sem essas abstrações, para começo de conversa, mas é possível fazer aquilo que você chamou a atenção. Esse cuidado a Constituição teve, não é? Natureza ou Pachamama. E a Constituição tem que falar do linguagem também dos abogados. Sim. E também não é lá mesmo que coloque na boliviana também, quando coloca bem viver, também faz referência ao Sumaca Wazai, por exemplo? Não, em Bolívia é Sumacamanha. Sim, Sumacamanha, que seja, eu quero dizer, coloca o termo na língua do colonizador e também faz referência ao termo na língua, digamos assim, originária, gerando todos os problemas de tradução a que nos referimos. É interessante. Porque en Bolivia la referencia al vivir bien está en una sección que es una invocación moral. Vivir bien, no robar, no mentir. En el caso de la Constitución ecuatoriana, es toda una sección con muchos componentes y se denomina régimen del buen vivir. La idea abstracta, la arquitectura abstracta era que el régimen del buen vivir tenía que compensar, ser el contrabalance, la contrafuerza del régimen del desarrollo. El régimen del desarrollo era economía tradicional. El régimen del buen vivir era la contrafuerza. Claro, para tener esa condición en la arquitectura constitucional siempre es doble. Sim, mas eu estou querendo dizer que quando você coloca a expressão nos termos, digamos, ou jurídicos, ou na linguagem que se conhece, e coloca o termo, mesmo sem essas acepções morais, que seja que você fez a referência, tanto na Constituição do Equador como na boliviana, há a referência
digamos, ao conceito original. Ou seja, está colocando a questão em tensão também, para não cair apenas nessa abstração a que o Diamantino fez referência. A outra questão que eu também gostaria de me referir, que você fez na sua fala inicial, já que a gente falou de Pachamama, é interessante saber que tanto o bem viver, como os direitos da natureza e tudo mais que estamos discutindo, também eles padecem de simplificação. Essa ideia da tradução para Pachamama, para Mãe Terra, global, você já chamou atenção, mas é importante que se diga isso, que estamos diante também de muitas simplificações e oportunismos sendo cometidos nos discursos, sobretudo oficiais. Quanto à questão do crescimento, decrescimento, isso daria também uma belíssima discussão. Mas, claro, não dá para contrapor a necessidade de crescimento em educação. Por exemplo, o Brasil, se a gente pegar as últimas décadas, é notório o desinvestimento em educação, inclusive proporcionalmente. Precisamos crescer em educação, precisamos crescer em saúde. Isso é meio evidente. Agora, o crescimento versus o crescimento que se fala, está se falando muito naquela obsessão pelo crescimento do PIB, pelo crescimento econômico a qualquer custo, e essa discussão faz sentido, sim, confrontarmos, porque, por exemplo, há muitas atividades que não teriam impacto necessariamente no crescimento do PIB, mas teriam impactos muito importantes na geração de empregos, na produção de alimentos. Se você substitui um latifúndio do agronegócio, mesmo que produtivo, de soja, etc. e tal, por um monte, só para dar um exemplo bem vagabundo aqui para que nos entendamos, substituir um latifúndio desse de soja, por exemplo, por um conjunto de propriedades familiares produtoras de alimentos, pode ser que a conta no final seja um decréscimo no PIB. Mas vai crescer emprego, vai crescer produção de alimento. Então a gente precisa arrumar uma fórmula mais interessante de deixar claro do que estamos falando, porque é claro, eu também concordo com você. Se você chega num país de desempregados, de moradores de rua, da situação que a gente está, e você sai por aí pregando decrescimento, você está pregando o suicídio coletivo. Então precisa tomar cuidado com as palavras, né? Bom, é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, alguma manifestação, alguma... Tudo bem? Podemos encerrar? Então, agradecendo imensamente, Gudinas. Que bom, Eduardo Gudinas, que bom que isso aqui ficou gravado. Eu acho que é uma oportunidade, quem nos assistiu de fora, quem está aqui presente, quem não pôde estar no momento, tanto assistindo agora como... A questão... Deixa eu falar mais um pouco. Você tem que falar no microfone, senão ninguém te escuta. E só em respeito à questão que foi feita pela nossa amiga que está assistindo remotamente, eu acho que ela também, eu acho que eu simplifiquei um pouco aqui a pergunta, embora eu tenha lido integralmente, mas eu acho que ela também está, quando ela fala uma institucionalização de uma personalidade jurídica em uma abordagem global, ela talvez esteja fazendo referência àquilo que eu já escutei do Acosta falar, de que a gente precisa de uma declaração universal dos direitos da natureza, como já temos uma declaração universal dos direitos humanos, né? Acho que essa é uma discussão que ela está propondo, uma abordagem global. Não sei, depois, para encerrar, se quiser fazer um comentário sobre isso, você faz. Vamos ver o comentário do Diamantino. Um comentário rápido aqui. Eu acho que esse primeiro, a gente não pode falar, quer dizer, a gente não deve falar impunemente o conceito de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento, ele é muito marcado. Porque a gente naturalizou tanto ele que a gente coloca desenvolvimento em tudo, né? E essa questão aí, trazendo essa discussão para o crescimento ou decrescimento, tem um estudo, ou um livro, né, do Piketty, quando fala de distribuição de renda, ou a grande pobreza, a diferencial da renda que existe nas sociedades, né, como um todo, e que a simples alteração nessa situação de concentração de renda geraria um nível muito melhor de vida sem necessidade de crescimento, mas desse jeito. Se eu tenho uma melhoria de renda das populações mais pobres, eu gero
atividade econômica num monte de outros setores, como foi falado, né? Então, sem necessidade de crescimento. Então, mas a bandeira de decrescimento, ela é perigosa, né? Bom, só também queria acrescentar um agradecimento especialíssimo ao pessoal da técnica aqui, a Sandra, todo o pessoal e o apoio do Instituto aqui para a viabilização da nossa palestra aqui, do nosso debate, tá bom? Se você quiser dar uma palavra final, tudo bem? Então, gente, vamos encerrando aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo acompanhamento do debate. Um abraço a todos.